Bueno, en este seminario vamos a hablar de algunos conceptos de regulación de la respiración. En este corte, en esta figura, en realidad lo que vemos es un corte sagital del tronco encefálico. Yendo de abajo hacia arriba vemos la porción proximal de la médula, el bulbo y la protuberancia. Y en esta zona podemos reconocer algunas estructuras, tres grupos principales de neuronas. Uno es el grupo respiratorio dorsal, que está, como su nombre lo indica, en la parte un poco más dorsal del bulbo raquídeo, que produce principalmente la inspiración. Un grupo respiratorio ventral, localizado en la parte más ventral. Ventral se relaciona a vientre, o sea, siempre lo ventral es lo que está hacia anterior y lo dorsal es lo que está a posterior. Eso en cualquier figura anatómica, digamos, ¿no? Y este grupo se encarga del control de la expiración, fundamentalmente, y de la inspiración. Y después tenemos un poco más hacia arriba, en la zona del bulbo raquídeo, el centro neumotáxico, que básicamente controla la frecuencia y la profundidad de la respiración. El grupo respiratorio dorsal básicamente tiene la mayoría de las neuronas localizadas en una estructura que se llama el núcleo del tracto solitario, que es donde terminan las fibras del nervio vago, que es el 10º par, y las del glosofaringio, que es el 9º par craneal. Y genera lo que es el ritmo básico de la respiración. La señal nerviosa que se transmite al músculo respiratorio principal, que es el diafragma, no es una descarga instantánea de potenciales de acción, sino que básicamente ese estímulo que se va generando tiene una evolución creciente, una evolución progresiva, que es lo que vemos en esta pendiente o rampa ventilatoria, cómo va creciendo el número de estímulos hacia el músculo respiratorio, y luego unos 2 segundos que dura esta pendiente, aparece, digamos, un punto de interrupción en el cual se inactiva la excitación del diafragma y comienza la parte expiratoria, que dura unos 3 segundos, que, como todos sabemos, en una respiración normal es un momento pasivo donde digamos, la misma elasticidad del pulmón y de la caja torácica digamos, hace que el pulmón alcance su volumen de reposo, y eso es digamos, un momento pasivo, digamos, donde no hay activación muscular. ¿Cómo podemos controlar esta rampa ventilatoria? Básicamente pudiendo aumentar la señal de la rampa, de modo que durante la respiración forzada el número de estímulos se incremente y eso aumente la fuerza muscular y se incremente rápidamente el volumen pulmonar, o sea, básicamente subir la pendiente de esta rampa, o controlando el punto limitante, en el que súbitamente se corta, digamos, el estímulo excitatorio de los músculos, y eso básicamente controla lo que es la frecuencia de la respiración, y es manejado fundamentalmente por el centro neumotáxico. Habíamos hablado también de que existía un grupo ventilatorio ventral, por delante del que hablábamos anteriormente, localizado en el bulbo, que habitualmente durante la inspiración normal está inactivo. Si hay una necesidad ventilatoria mayor, se activan neuronas de este grupo que generan un impulso inspiratorio adicional. Algunas neuronas estimulan la inspiración y otras estimulan la expiración. Si bien, como decíamos recién, puede activar o puede producir impulsos excitatorios durante la inspiración, es durante la expiración donde actúa fundamentalmente este grupo de neuronas. Fundamentalmente la expiración en el ejercicio. También vemos que
hay otros mecanismos que limitan la inspiración. Uno de ellos es el reflejo de Hering-Breuer, que es un reflejo que ocurre ante la distensión de la pared muscular. En esa pared muscular bronquial, cuando hay una distensión de ella, una distensión excesiva, se estimulan estos receptores y el estímulo va por el nervio vago, o sea, por el 10º par craneal, hasta las neuronas del grupo respiratorio dorsal y se inactiva la rampa respiratoria. Existe también un control químico de la respiración, o sea que es fundamental tener como un control de calidad, digamos, ¿no? de cómo está funcionando la respiración. O sea, los centros o los centros neuronales ubicados en el tronco encefálico que controlan los impulsos respiratorios, mueven el diafragma y los otros músculos respiratorios, pero de alguna manera se tiene que censar si esa actividad está realizándose correctamente. Entonces, el control químico de la respiración se puede hacer en forma directa, en la zona quimiosensible, como vemos en esta misma, en la figura que es similar a la anterior, pero que muestra la zona quimiosensible del bulbo raquídeo, y en forma indirecta a través de quimioreceptores periféricos. El oxígeno actúa fundamentalmente a nivel de los quimioreceptores periféricos. En cambio, el dióxido de carbono y los hidrogeniones actúan en la zona quimiosensible del bulbo raquídeo. En la siguiente diapositiva vemos cómo pueden actuar el dióxido de carbono y los hidrogeniones o los protones en la zona quimiosensible. El dióxido de carbono penetra directamente, es un gas que puede penetrar sin problema la barrera hematoencefálica, pero los hidrogeniones deben unirse a bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica, formar ácido carbónico, después dividirse en dióxido de carbono y agua, penetrar la barrera hematoencefálica y allí volver a hacer el paso inverso, y de esa manera puede activar la zona quimiosensible. El dióxido de carbono ejerce un efecto, como dijimos, directo sobre la ventilación, tanto la presión de dióxido de carbono como el pH, ¿no? O sea, el nivel de acidez de la sangre arterial. Entonces, en este gráfico lo que vemos es cómo en la situación basal, en la que tenemos una presión de dióxido de carbono de 40 y un pH de 7,4, la ventilación alveolar está en un punto basal, lo llamamos, o sea, en un punto rutinario, pero si seguimos la curva, si aumenta la PCO2, supongamos, yo puse acá en esta figura una línea acá en 70 milímetros de mercurio, o si tenemos un pH muy ácido, el trabajo o la ventilación alveolar aumenta de manera proporcional para corregir ese aumento de la PCO2 y lavar la PCO2 y corregir la acidez de la sangre arterial. Este mecanismo actúa en forma aguda, igualmente como toda corrección aguda en el organismo, no dura para siempre, y en este caso no es la excepción, con lo cual 1 o 2 días después de haberse generado las alteraciones y estando haciéndose correcciones, esta capacidad de corrección se elimina, digamos, ¿no? En este nuevo slide, lo que vemos es un esquema de lo que son los quimioreceptores periféricos. Básicamente tenemos 2 tipos de quimioreceptores. Tenemos unos que están ubicados en lo que es la bifurcación carotidia y otros en el callado aórtico. Funcionan en situaciones especiales en las que los tejidos tienen problemas por ausencia de oxígeno, por hipoxemia, digamos, ¿no? Este mecanismo o esta activación de estos receptores ocurre cuando la presión de oxígeno disminuye por debajo de 70 milímetros de mercurio.
y la estructura de estos quimiorreceptores básicamente está compuesto por células capaces de sensar digamos, los niveles de presión de oxígeno, también de presión de dióxido de carbono y de hidrogeniones, y básicamente son estructuras muy irrigadas, son de las estructuras más irrigadas del organismo, y el flujo sanguíneo que tienen le permite constantemente estar sensando la PO2, la PCO2 y el pH, digamos, ¿no? de la sangre arterial. Todo este tipo de controles, la zona quimiosensible del bulbo y los quimiorreceptores periféricos, hacen que la ventilación alveolar pueda aumentar entre un 400 y un 500% después de 2 o 3 días de una hipoxemia, ¿no? Que es lo que ocurre cuando uno, supongamos, se toma un avión desde Mar del Plata y baja en La Paz, a 4.000 y pico de metros de altura. Inicialmente uno se encuentra en una situación de hipoxia, porque el oxígeno a esa altura es mucho menor que a nivel del mar, pero con el paso de los días se produce lo que se llama el aclimatamiento, digamos, ¿no? Y eso se genera a través de estos mecanismos compensadores. El mecanismo de activación de los receptores de las células de los quimiorreceptores básicamente se produce cuando hay disminución de la presión de oxígeno, se activa un receptor en la célula glómica que no está del todo conocido y que genera aumento de la concentración de cationes a nivel intracelular, cerrando los canales de potasio y abriendo canales de calcio. Esto genera un traslado de vesículas que contienen neurotransmisores como la acetilcolina, que son liberados al espacio sináptico y hacen efecto a nivel de la fibra aferente del nervio vago que lleva la señal al tallo encefálico. Y para finalizar, algunas palabras de cómo se modula la ventilación alveolar la ventilación pulmonar durante el ejercicio. Acá vemos digamos, una curva en la cual se ve la relación entre el consumo de oxígeno y la ventilación total. Es importante entender de que el ejercicio, y fundamentalmente el ejercicio intenso, implican un aumento en lo que es el consumo de oxígeno, ¿no? y de la formación de dióxido de carbono y protones. Por eso la ventilación pulmonar tiene que aumentar en esas situaciones para que se pueda continuar haciendo la actividad física. Y vemos cómo existe una relación básicamente directa, sobre todo en el ejercicio moderado, entre el aumento del consumo de oxígeno y la ventilación total. Cuando el ejercicio se torna intenso, digamos, no hay una relación tan directa, pero sí que existe una correlación entre estas dos variables. O sea que siempre a mayor consumo de oxígeno hay una tendencia hacia un aumento en la ventilación total. Y con respecto a lo que es la presión de dióxido de carbono, vemos en esta figura cómo digamos, ante una situación de un ejercicio que dura más o menos un minuto, vemos cómo inicialmente cuando comienza el ejercicio hay un aumento de la ventilación alveolar, que esto es más que nada por una causa de la voluntad, o sea que uno se prepara para el ejercicio que tiene que hacer, entonces aumenta la ventilación. Ese aumento de la ventilación reduce la PCO2 y los mecanismos de compensación hacen que de alguna manera esa ventilación se detenga o disminuya, y después, a medida que empieza a subir la PCO2, de forma paralela y proporcional, aumenta la ventilación alveolar, alcanzándose un equilibrio. Una vez finalizado el ejercicio, se reduce, digamos, la ventilación alveolar, y esto genera un aumento de la presión de dióxido de carbono en espejo a lo que es la disminución de la ventilación alveolar, y después aumenta posteriormente la ventilación alveolar, y en forma progresiva y proporcional también se va reduciendo la presión de dióxido de carbono arterial hasta llegar
situación basal. Y bueno, esos es un poco los conceptos que queríamos transmitirles. Igualmente vamos a estar disponibles para resolver cualquier duda o consulta que haya habido en este seminario y en cualquiera de los otros. Un saludo y buen fin de semana.